Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este 7 de octubre de 2020. Sean todos y todas bienvenidos. Tenemos aquí en la ciudad de Querétaro el inmenso gusto de contar con nuestro hermano Roberto Islas. Bendiciones, hermanos. Aquí otra vez acompañando a los hermanos, ya casi como costumbre de ser invitado. Estoy pasando a invitado permanente, pero con todo el gusto y con todo el amor para compartir con ellos y con ustedes, hermanos, de la palabra de nuestro glorioso y Dios, Señor, Salvador, Jesucristo. Amén, hermano, y por supuesto nuestro hermano. Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Hermano González, su servidor José Antonio. Les mandamos saludos en esta tarde un poco fría ya, otoñal, en la ciudad de Querétaro, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Y bueno, pues como dice Roberto, estamos aquí para platicar un ratito con todos ustedes. Muy buenas noches. Saludamos a nuestros hermanos que se unen con nosotros para la retransmisión de este programa y hacer posible su difusión en muchas partes del mundo hispanoparlante. Queremos agradecer a nuestros hermanos que dirigen las siguientes páginas. Página de Sola Escritura para México y Latinoamérica. El Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos. El Grupo Teteleste de Chile. Nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina. A todos estos nuestros hermanos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Agradecemos también a nuestro hermano Jesús Lozada, que hace diferentes cosas para su programa Charlas Bíblicas. Los programas que nosotros hemos grabado para ustedes, nuestro hermano Jesús los arregla, los edita y los coloca de una manera muy nítida en el YouTube y también en la página de Charlas Bíblicas. Hermano Jesús, muchas gracias. También nuestro hermano Jesús nos manda felicitar por el primer año que tenemos nosotros aquí en Facelift, que fue el 11 de septiembre del año pasado. Mira. Y bueno, saludamos también a nuestros hermanos que se conectan con nosotros de muchas partes de este mundo hispano. Desde Canadá, los Estados Unidos, México, varios países de Centroamérica, muchos países de Sudamérica, España, las Islas Canarias, de varias partes de España, muy apreciados, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias por contar con su compañía. Estamos muy agradecidos al Señor por esto. Y en esta noche vamos a continuar con este gran tema que nos hemos propuesto llevar a ustedes, que es los sellos distintivos de un creyente. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de otro tema bíblico espectacular, que es la adopción. La adopción como sello distintivo del creyente. Y bueno, pues sencillamente entramos en el tema. Vamos a darle entonces, hermanos. Yo quería poner sobre la mesa quizás el antecedente que tenemos en la Escritura con respecto a lo que tiene que ver con dos estados de tiempo distintos. Y para muchos, de alguna manera, que podamos reforzar algunos conceptos que hemos visto a través de estos programas que hemos tocado de manera sistemática, porque creo yo que eso le pudiera dar un poquito la justa dimensión a la adopción. Pensando en la adopción, de que
pensando en aquellos textos, por ejemplo, un texto de Efesios, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 3, si gustan lo buscamos, hermanos. Efesios 2. Mientras estamos en la búsqueda, me indican, hermano, que el hermano Calixto Otazú del Perú está también compartiendo el programa, retransmitiendo. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Efesios capítulo 2. Versículo 3. Y le doy lectura, hermanos. Y espero darme a entender, ¿no? Si no, aquí mis hermanos me van a corregir de inmediato. Como debe ser. Exacto. Vamos a leer desde el 1, hermano, ¿te parece? Me parece perfecto. Dice 2:1. Dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales, dice el 3, también todos nosotros, en ese entonces, éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí noto yo el aspecto que les hablaba de temporalidad. O sea, Pablo habla de un antes y de un después. En el versículo 1 dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según las tendencias de este mundo. Y bueno, se nota un antes, y en ese antes dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y si bien entiendo, Dios nos adopta, ¿sí? Es decir, Dios hace una adopción a través de toda su obra redentora para ser hijos, pero ya no hijos de ira, sino hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, como lo dice aquí mismo Efesios un poquito más adelante. Dice, porque ahora sois miembros de la familia de Dios. Entonces, la adopción tendría que ver con dos etapas de tiempo distintas, como lo nota Pablo. Una antes, que éramos por naturaleza hijos de ira, y yo sí quisiera poner aquí el aspecto que pudiéramos quizás remarcar, ese estado de antes. Es decir, ¿qué dice la palabra del antes? Porque aquí Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira y éramos pues reos de condenación. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora, con todo su accionar redentor, el Señor nos ha adoptado como hijos. ¿Como hijos de quién? De Dios. No sé qué piensen. Sí, como no, hermano. Definitivamente hay un cambio en esta temporalidad, del antes a la hora, que tiene que ver también con esta situación de, pues yo diría, de naturaleza, porque resulta que el Espíritu Santo que hemos recibido nosotros es espíritu de adopción. Dice, ¿no habéis recibido vosotros espíritu de esclavitud? Que era la situación realmente que nosotros teníamos. En Romanos 6, ¿verdad? En Romanos 6. Sino dice, habéis recibido espíritu de adopción. Y yo creo que este espíritu de adopción
es muchísimo más profundo que esta concepción que tenemos nosotros los humanos. Hay detalles muy interesantes sobre la adopción. Por ejemplo, Jesús fue un hijo adoptado de José. Realmente José no era su padre. Sin embargo, el hecho de que José lo adopta como suyo, lo recibe en su casa como su hijo, fíjese bien, esto le hace a Jesús ser, por así decir, el heredero de todas las cosas que tenía José. Es decir, Jesús, ¿cómo es que se alinea con la genealogía de David? A través de la adopción de su padre. Todos los derechos de familia, los derechos hereditarios, vienen a ser suyos. O sea, hay un concepto profundo bíblico de la adopción. Y miren, hermanos, yo creo que esto es simplemente sombra y figura de un concepto todavía mucho más profundo de la adopción, que consiste en ser partícipes de la naturaleza divina. Porque ahí nosotros recibimos la simiente de Dios. Es decir, somos unidos, no sé, hermanos, cómo es la manera correcta de decirlo, pero realmente venimos a ser hechos mediante esta generación de Dios, venimos realmente a tener en nosotros las características, algunas de las características predominantes de Dios, que forman parte de su esencia, sin que esto nos convierta en dioses. O sea, perfectamente clara es la distancia que media entre aunque la en vuestra criatura. escritura dice, dioses sois. Aunque en nuestra escritura dice, fíjense qué cosa tan interesante nuestro hermano. Y fue contra el argumento de Jesús cuando lo atacaron, que dijeron, tú te haces hijo de Dios, y no dice en su escritura que somos dioses. Fue contra el argumento de Jesús muy poderoso. Y como ellos conocían la cita del Salmo, no pudieron hacer no nada. pudieron Contradecirle. contradecir. Y bueno, dice que todo aquel que ha sido engendrado de Dios, y este es el punto, ser engendrado de Dios. Ya tocamos algunos de estos puntos cuando hablamos de la regeneración, pero nos sirven maravillosamente para este tema de la adopción. O sea, somos engendrados por Dios y tenemos la simiente. Dicho, no sé si sea demasiado vulgar o no muy correcto, hermanos, ustedes me corregirán si esta simiente de alguna manera trae implícito el concepto de una especie de ADN. Podemos decir un ADN espiritual. Corríjanme, hermanos, si me estoy si estoy yendo muy lejos, pero esto es realmente lo que tenemos nosotros. Y esta unión que tenemos nosotros con Dios forma parte, yo creo que de esta adopción, que no es meramente, ¿qué te diré?, como el ser inscrito en el registro civil, sino algo que tiene que ver con la esencia misma de Dios, que Él bondadosamente nos comparte. Lo cual nos permite ser de su familia, ¿no? Lo cual nos permite ser de su familia. Y nos obliga a ser hermanos. Y nos obliga a ser hermanos, efectivamente. Fíjense qué cosa tan gloriosa. ¿Sí? Y bueno, hermanos, esto nos hace herederos y coherederos con Cristo. De ese nivel. Y terrífica herencia, hermanos, porque, digan ustedes, todas las cosas habidas y por haber, todas las cosas que, hermanos, este universo con toda la multitud de galaxias, y vayan ustedes a saber qué otras cosas más el Señor tiene que forman parte de su creación. Todas estas cosas pertenecen a Cristo. Cristo es el creador. Cristo es el pantocrátor.
es el creador de todo, de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen, todas son suyas. Y hermanos, y sus riquezas son ilimitadas. Y si nosotros hemos venido a ser hechos herederos y coherederos con Cristo, porque somos parte de su familia, porque hemos sido adoptados, hermanos, caray. Hermanos, ¿qué estamos nosotros peleando en esta tierra? Y a veces hasta poniendo nuestro testimonio en juego, hermanos, por cosas que son absolutamente nada, no significan nada en comparación con lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han venido a la imaginación de nadie. Y ya el Señor nos los está dando porque dice, he aquí que viejo soy ya, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor siempre tiene para nosotros vestido, tiene todo lo que necesitamos. Así es que la herencia que está reservada en los cielos es formidable, realmente. Y hay ejemplos, hermano, hay ejemplos. Voy a poner un ejemplo que ya alguna vez mencioné, pero por ejemplo, el Señor Jesús, cuando ya se despide de los apóstoles en aquel día 40 después de la resurrección, se va en las nubes. Se va, pues técnicamente, por el aire, flotando. Y entonces uno dice, ¿yo voy a tener esa herencia? Dice, ¿yo voy a poder hacer eso? Y la respuesta es, sí, Pablo lo dice, que nosotros también vamos a hacer eso cuando el Señor venga. Dice que nosotros también, como parte de todo esto, también vamos a recibir al Señor en el aire. Eso dice, al menos eso dice en Tesalonicenses. Y todos, o sea, va a haber hasta nuevas modalidades. Lo que el Señor hereda, que también como parte de la resolución y todo esto, Él asciende a los cielos, va a ser parte de lo que también nosotros vamos a poder hacer. Y no creo yo que nada más vaya a ser para ese día. Es decir, lo recibimos y otra vez regresas a la tierra y a caminar como siempre. No, yo pienso que es un nuevo estatus. Es un ejemplo. Y ahí está. No me imagino cómo va a ser el evento, ¿no? Eso ya es demasiada imaginación, pero ahí lo dice claramente. Vamos a recibir al Señor en el aire. Todos, dice. Y cuando dice todos, no se escapa nadie de los que estemos ahí. Pues son cosas impresionantes que están escritas y que a veces no recapitulamos la razón justificativa de por qué. Pero la razón justificativa de por qué es por la doble condición que adquirimos con la adopción. Primero, nos hace hijos. Hijos en el sentido filial de la palabra. Claro. Y segundo, herederos. Y con una doble herencia, la herencia de ser hijos y además esta coherencia con Cristo en lo que Él tenga. Y Él tiene estabilidad de poder volar en los aires y nosotros también. Y solo por mencionar un ejemplo, bueno, otro ejemplo, si a lo mejor ese no les parece tan extraordinario, que yo creo que sí lo es, pero por ejemplo, Él se está absteniendo de vino, ¿por qué? Y uno dice, ¿por qué dijo Él eso de que no lo beberé hasta que lo beba con ustedes de nuevo? Con respecto a la celebración de la Pascua, ¿no? Ajá. Y dice uno, pues porque Él quiere con nosotros igual participar de esas cosas. Con nosotros ahí vamos a estar, lo voy a decir vulgarmente, con Dios echando trago. Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a tomarnos una copa con Él. O sea, hay que dimensionar esta gloria de la cual nos hace partícipes. No escatima. El Señor se autolimita, pero con una intencionalidad de que estemos con Él ese día y de que todo lo que Él tenga, hasta eso tan sencillo como tomarse una copa, sea participada con nosotros. Y yo creo también que parte de la herencia es lo que nos hace adoptarnos, ¿no? Porque dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud, dice, para que vivas en temor, sino recibisteis espíritu de adopción, por el cual puedes decir, Padrecito, papito, papito, padre, ¿no? papito. Lo que nos hace miembros de la familia del Señor. Es decir, un aspecto importante es el haber recibido como parte de esta herencia para poder formar parte de la familia de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor nos da
Dice, ya no como un espíritu de esclavitud, y obviamente un espíritu de esclavitud a esa etapa anterior a la que está hablando Pablo, La que nos hacía hijos de ira. la que nos hacía hijos de ira, la que nos hacía hijos de condenación, la que nos permitía por naturaleza estar separados de Dios, la cual tenía una consecuencia terrible, ¿no? Es decir, en otras partes no dice solamente hijos de ira, sino dice hijos del diablo o hijos de desobediencia. Es decir, utiliza una serie de adjetivos que apuntan a un aspecto de una condición totalmente caída y totalmente rechazada por parte de Dios. Porque dice, inclusive, dice, si ustedes piensan y creen que hay algo sublime para ustedes, ¿qué puede ser sublime para ustedes? ¿Quién puede ser sublime para ustedes? Bueno, eso que ustedes creen que es sublime para mí es abominación. Entonces, dimensionar la adopción tiene que ver fundamentalmente con ese momento antes y el momento después. El momento antes de la gracia y el momento después de la gracia por la misericordia del Señor. Que yo creo que es muy importante para poder dimensionar la adopción como hijos, porque contextos tenemos muchísimos, ¿no? Sí, la escritura habla mucho de la adopción en muchos lugares y el privilegio en el cual nos coloca esta adopción. A lo mejor convendría que nos enseñaras algo de las palabras que están relacionadas. ¿Cómo se llama? ¿Tecnón o cómo es? ¿Y Jaios? En este caso es giodesía, que viene de gios, hijo. Okay. De giodesía es la condición de hijo. Esta es la palabra que se emplea, curiosamente, una palabra que no encontramos en la Septuaginta. Tenemos nosotros más bien otro tipo de presentación de este tema, porque cabe señalar aquí que el pueblo de Israel fue también llamado hijo. Nunca se habló de adopción porque el término no aparece en la Septuaginta. Pero se hablaba, por ejemplo, creo que es Éxodo capítulo 4:2, que dice así. Éxodo 4:2. Dice así. Decía, Jehová, a ver, permíteme un segundo. Es Éxodo 4:22, disculpen ustedes. Éxodo 4:22. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Esta es la expresión, mi primogénito. Fíjate, esto dice, Tafe legi Kyrios, esto dice el Señor. Dice, Ios protótokos mu Israel. Protótokos quiere decir primogénito. Luego dice Ios, de donde viene Io, decía, ¿verdad? Hijo, dice... Dijo el Señor, ¿verdad? Sí, Tade legi. Esto dice el Señor. Tade legi Kyrios. Hijos primogénitos míos, Israel. Hijo primogénito mío, Israel. Fíjate, y bueno, hay por ejemplo, no sé, recuerdo, creo que es Isaías capítulo 1, versículo 2, donde dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Yahvé. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y fíjate, no tienes una vez más aquí el Io decía, sino la construcción de hijos. Hijos, mis hijos. Pero también dice crié en vez de... Crié. No es lo que dice en el Nuevo Testamento. Y fíjate que dice, más que criar, egenizar. Engendré. Fíjate. Egenizar. Dice,
Ius e Genisa, hijos engendré, dice, ipsosa afti deme y cetisan, y ellos me dieron la espalda. Y entonces dices tú, bueno, es que este sentido de ser hijo del antiguo pacto se parece a este ser hijo en el nuevo pacto. Se está hablando de la misma adopción, podemos decir, y tenemos que responder categóricamente que no. Son dos cosas diferentes. La adopción, como el Nuevo Testamento la presenta, es una bendición totalmente característica del Nuevo Pacto, que tiene que ver con la presencia permanente del Espíritu Santo, engendrando algo que no había antes. Dice, por ejemplo, creo que es Juan capítulo 7, versículo 38, hablando de este Espíritu Santo que vendría, dice así: (7:38) El que cree en mí, estoy en el Evangelio de Juan 7:38. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir. Noten ustedes, aquí Juan hablando en tiempo futuro de la recepción del Espíritu, dice que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu. En toda carne. En toda carne y de manera permanente. Dice, claro. Pues Jesús no había sido aún glorificado. O sea, para que viniera esta bendición del Espíritu Santo que adopta, es más, hermanos, noten ustedes la característica de la adopción. En el viejo pacto, lo que tenemos nosotros es un reconocimiento de parte del Señor con respecto al pueblo de Israel. Eso es lo que quiere decir ser hijo. Uh-huh. Un reconocimiento, una declaración de Dios de que Él tenía una relación con Israel, cercana y próxima, ciertamente. Pero fíjate que esto no fue suficiente para que los hijos permanecieran fieles a Él. Crió hijos, pero los hijos le dieron la espalda. Crió hijos y los engrandeció, pero ellos se rebelaron contra Él. Pero en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos esto. Fíjense bien, al decir hijos, estaba hablando Dios como alguien que lograba entre la humanidad una relación especial y única, muy señalada. Cosa que no pasó con el resto de los pueblos de la tierra. Ciertamente el Señor hizo salir su sol sobre buenos y malos, y su lluvia sobre todos, y sus bienes sobre todos. Y las misericordias de Dios, dice, están sobre todas sus obras. O sea, Dios está presente en su mundo, cuidando, dando de comer, hermanos, a trillones de pájaros todos los días, a millones y millones y billones de insectos, a peces. Vean ustedes el cuidado infinito y la provisión, la providencia de Dios en su mundo es verdaderamente impresionante. Pero con Israel tuvo una relación particular. Pero Israel no respondió a esta bondad y a este señalamiento especial de Dios, porque todo el tiempo de su peregrinación fue rebelde, duro de cerviz, hasta el último día, hasta que finalmente crucificaron a su Mesías. No estaba el Espíritu de Dios de una manera permanente, como por ejemplo sí estuvo en aquel Israel, dentro del Israel mayor, el famoso remanente. Uh-huh.
donde realmente el Señor vio por ellos de una manera particular, sin que llegaran a tener una bendición tan profunda y tan distintiva como la que tenemos nosotros los creyentes en el Nuevo Pacto, que es singularísima. Entonces ya el Espíritu Santo se hizo morada permanente, dice, Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para adopción es estrictamente neotestamentaria. No es el mismo concepto que hay en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Israel, ¿no? A este Nuevo Israel espiritual. Claro. Este nuevo Israel espiritual es muy importante que señalemos, hermanos, que no es una sustitución del Israel del viejo pacto, porque hay gente que dice que la iglesia reemplaza a Israel. No es verdad. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es la plenitud de las promesas dadas a Abraham. Cristalizan en este cuerpo. Hay una continuidad con la iglesia, teniendo la iglesia características totalmente únicas. Es decir, hay aspectos de continuidad, por supuesto que los hay, pero aspectos muy profundos de discontinuidad que hacen de la iglesia realmente el culmen, la culminación, el punto, no sé, máximo por excelencia de la comunidad de Dios. De hecho, la iglesia comienza con judíos, comienza con gente del remanente judío, a la cual el Señor bondadosamente nos ha incluido a nosotros los gentiles para hacernos un solo y nuevo hombre con ellos, con estos judíos creyentes. Esta es la iglesia. Iniciales. ¿Se dan cuenta, mis amados y amadas hermanas y hermanos? Y bueno, entonces la adopción en el Antiguo Pacto fue una aceptación por parte de Dios de ellos, que realmente no culminó en una fidelidad, en una obediencia, en un estar en el mismo sentir de Dios. Y que tampoco podían, ¿no, hermano? Y que no podía. Porque además ellos contaban con la ley, y la ley no salvaba a nadie. O sea, más bien, la ley los condenaba. Sí, porque no estaban sellados con el Espíritu Santo. Exacto. Entonces no podían, No tenían forma. No había forma de que lo pudieran hacer. Y la ley, pues, no de ninguna manera puede quitar pecados, de ninguna manera puede perdonar pecados, de ninguna manera puede justificar. Al contrario, nomás los hace evidentes. Exactamente. Te mete en desesperación. Entonces ellos tenían la ley y la ley no tenía ese propósito. No tenía un propósito salvífico como lo tiene Cristo y la gracia, ¿no? La gracia. Exactamente. Sí, ciertamente la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y este aspecto de la ley es tan importante entender. Quizás dediquemos algunos programas más adelante a hablar de esta situación de en qué consiste la ley y cómo funcionó para Israel y qué tenemos los cristianos ahora. Y yo creo que este es un temazo también formidable que confiamos en que lo podamos abordar un poco más adelante. ¿Qué les parece, hermanos? Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de este tema maravilloso? Pues yo creo que sí convendría hacer un énfasis, pues, que, digamos, una breve secuencia de cómo se da un orden, ¿verdad? La regeneración, la justificación y la adopción en estos términos y el beneficio inmediato que trae, ¿verdad? La adopción es una palabra que utilizamos nosotros para, ya lo dije hace un momento, hacer referencia a estas dos ideas centrales que se están manejando y que ya las
han mencionado uno y otro. Por un lado, este hecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. Del estatus anterior que teníamos, que es ese de Efesios, que si bien hijos, como una cuestión prospectiva, es decir, hay que tomar en cuenta que la elección fue mucho anterior y fue antes de la fundación del mundo, y por lo tanto en algún sentido de todos modos hijos, pero hijos de ira, rebeldes, perniciosos, Ujú. todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y pasamos de hijos de ira a este nuevo estatus que mencionas ahí en Sí, Efesios. si quieres lo leo. ¿Sí? Sí, mira, lo voy a leer. Voy a leer del 17 en adelante, hermanos, de Efesios capítulo 2. Dice, y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros, que estabais lejos. O sea, Pablo en este capítulo siempre hace ese contraste entre lo que eras y lo que eres. La condición caída y la nueva condición de gracia. Entonces, y también lo dice que estabais lejos porque pues las promesas no eran para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Que con toda claridad lo dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado, y bueno, viene ese aspecto, es decir, sí hay una inclusión a los gentiles, una inclusión a la familia del Señor. Y en todo el capítulo 2 está constantemente usando antes y después, ¿sí? Y lo vemos constantemente cuando Pablo hace constantemente referencia a la gracia, utiliza ahí una partícula de tiempo que significa pero ahora. Es decir, ya lo de atrás ya se quedó. Ahora sois esto. Entonces, sí es importante resaltar el hecho de dónde nos saca Dios. Porque el hecho de que nos adopte es porque antes no éramos hijos, sino efectivamente separados, por naturaleza hijos de ira, por naturaleza caídos. Y caído significa muerte espiritual, que es la más terrible, porque implica una separación de Dios. No hay paz con Dios. ¿Sí me explico? Sí, lo que yo estaba tratando de enfatizar, bueno, todas estas bendiciones de las que habla Armando ya son cuando estamos de este lado, ¿verdad? Pero lo que estaba tratando de enfatizar un poquito es esa frasecita del capítulo 2 al principio, donde dice lo mismo que los demás. Lo mismo de los demás, que ni siquiera atienden la condición de hijos de ira, es decir, tienen un estatus todavía peor. Uh-huh. Porque nosotros, por lo menos antes, teníamos la condición de hijos de ira. Y aquí conviene hacer la distinción de que, en ese sentido, Dios Padre, no es Padre de la humanidad en el sentido en que luego a veces la gente lo dice. Porque nada más es Padre del Señor Jesucristo y de nosotros. Los demás, ¿cómo van a ser hijos? Los demás nunca van a tener ese estatus. Por eso quiero marcar la diferencia. Ahí dice que éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero los demás no se refiere a que los demás sean hijos de ira, sino que también están bajo la ira, nada más. Nosotros antes, los cristianos, antes teníamos el estatus de hijos de ira y ahora teníamos el estatus de hijos de Dios. Uh-huh. Pero los demás, los que nunca fueron elegidos, esos ni siquiera tuvieron el estatus de hijos de ira.
solo ira. Ujú. Solo estaban bajo condenación, punto, y nunca van a cambiar su estatus. En ese sentido, aún en esa condición, teníamos el privilegio, porque estaba en perspectiva el plan de Dios en marcha, para que llegado el tiempo fuéramos llamados, justificados, adoptados, Santificado. porque estábamos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y Dios sabía que en el momento que Él lo determinó íbamos a ser realmente hijos de Dios. Ujú. Por eso el estatus anterior nuestro es hijos de ira, porque éramos desobedientes, rebeldes y todo. Pero los otros no. O sea, Los otros ni siquiera tienen el estatus de hijo. Por eso Dios no puede ser llamado Padre de la humanidad. Porque no lo es. Porque Padre tiene hijos y ellos jamás estuvieron en ese estatus ni lo van a estar nunca. como lo dice coloquialmente la gente, no todos somos hijos de Dios. No, error. No somos todos hijos de Dios. Hay que pintar raya en ese sentido. Los cristianos tienen esta cosa, este sello distintivo. Es un sello distintivo del creyente y ahí es donde quiero hacer el énfasis. Es un sello distintivo porque tú estabas inscrito antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo y entonces de alguna manera tenías en perspectiva, si quieres, como algo del futuro, el llegar a ser hijos de Dios, pero en el ínter, desde tu nacimiento hasta ese punto, eres hijo de ira, pero con este calificativo de hijo, que ya es algo, que los demás ni siquiera tienen. Y por eso dice Pablo, los hijos de los demás, y no dice, los hijos de los demás que también eran hijos, no. Esos ni siquiera tienen ese estatus, porque entonces Dios estaría mandando de alguna manera hijos al infierno. Ujú. Y no es el caso, jamás ha ocurrido eso. Claro. Y en la escritura jamás habla de eso. Claro. Los demás ni siquiera. Por eso yo siempre me he negado a aceptar esta idea de que Dios es padre de todos. No, No, pues, muy no, claro. no. Que sea bondadoso el Señor, que haga Misericordioso. salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, que haga llover sobre justos e injustos, es decir, los otros que no somos los creyentes. Esto no los hace hijos, pero Eso no los hace hijos. Que los alimente a todos. No, eso no lo hace padre de la humanidad. Eso solo muestra su misericordia. Muestra su gran amor. Muestra la intención de Él de que Él quisiera que todos lo hubieran escuchado y fueran salvos. Pero de ahí a que eso lo convierte en padre de los otros que nunca fueron elegidos, que no. para nada. Ahí hay que pintar la raya. Por eso el énfasis de Pablo en ustedes eran como ellos, en el sentido de estar bajo la ira, pero no en el sentido de hijos. Eso, solo quería aclararlo para que no Muy se vaya importante, claro. a prestar confusiones, No, sí, sí es fundamental. porque es un sello distintivo del creyente y por eso lo quiero remarcar, es un sello distintivo. Los otros nunca siquiera tuvieron ese estatus, de ninguna manera. Bueno, ya me callo, ya dije mucho. No, es mucho, muy importante lo que nuestro hermano está aquí. Y un punto importante creo que es pues el plan eterno de Dios, ¿no? Es decir, fuimos escogidos antes de que todo mundo esto existiera. Por eso nos hace distintivo este aspecto fundamental. Lo dice Efesios, miren. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que nos bendijo en los lugares, que nos bendijo en los celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción. Fíjate, eso habla de hijos, por eso hijos de ira. Para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Solamente le plació. ¿Sí? Así un día dijo, ese pretito que va a estar dando lata, ese. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? ¿Por qué dice ahí? Porque le plació, solo porque quiso. Efectivamente. O dirá el vaso de barro al alfarero.
¿Por qué me has hecho así? De ninguna manera. ¿Qué no tiene Dios potestad para ser hijos de ira y hijos, ¿verdad? Y capacidad de levantar hijos a Abraham de las piedras, pero por supuesto, toda la autoridad. Bueno, pues yo por eso quería acentuar el asunto, porque siempre me ha chocado eso que digan que Dios es Padre de la manera, siempre. Porque pues alguna vez me dediqué a buscarlo y jamás lo encontré. Dije, es que no es así. Y cuando yo entendí ese texto de Efesios 2, que no es hace mucho pues, me di cuenta de por qué razón. Es decir, de alguna manera en nosotros, por eso lo digo en perspectiva, como cosa del futuro, ya estaba el ser hijos de Dios. Ahí lo dijiste, lo acabas de leer tú. Ujú. Y entonces de alguna manera hijos, aunque fuéramos de ira, pero hijos. Ya estaba ahí en potencia el ser hijos de Dios. Solo faltaba el momento preciso en cuanto Dios decidiera ingresar su espíritu en nosotros para todo lo que ya hemos estado platicando, nacer de nuevo, todo ese rollo. Pero en los demás, ni siquiera esa perspectiva existe. No están inscritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Que me disculpe quien quiera y como piensen. No fueron elegidos. Ahí dice por qué, pues por su voluntad, no quiso, no sé. Ahí dice que él la hace complacencia de su voluntad. sí, es su voluntad. ¿Por qué le vamos a decir a Dios, por qué a mí y a él no? No podemos. Así se lo dijo el Señor Jesús a Pedro. Oye, y pues, ¿qué a ti? Sígueme tú. No, yo te dije que tú me siguieras. O sea, el Señor dice así, yo quiero a Y ya. ¿Qué? Y lo dijo desde el principio, antes de que existiéramos todos nosotros. Por lo tanto, los demás, los otros, como dice Pablo ahí, no, nunca ni siquiera estuvieron en ese estatus de hijos de ira. Solo ira. O si quieren, personas de ira. Pongan el calificativo que quieran. Pero nunca tuvieron ni siquiera el estatus de hijos de ira. Ni siquiera, porque hijos ya es un estatus. Ni siquiera ese estatus alcanzaron. Y estoy hablando de algo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo, porque ahí lo acabas de leer tú. Adoptados desde antes de la fundación del mundo con ese propósito. Leímos un texto hace 8 días, ¿no? No me acuerdo si hace 8 días o hace 2, de San Juan 3:36. Que la ira de Dios permanece. Léelo, hermano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, es ese, ¿verdad? 3:36. Pero fue hace como 3 semanas, ¿no sé? Hace como 3 semanas. Ya no me acuerdo. No me acuerdo en qué contexto lo leímos. Sí, fue hace como 3 semanas. Porque no me acuerdo que haya sido la pasada, ¿eh? San Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida. Se queda en su estatus de desobediencia. Dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya la tenía y sigue ahí. Ya, punto ese, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese sujeto? ¿Qué podemos decir? No fue elegido. No le- Nunca va a ser adoptado. Nunca le plació. Nunca estuvo en el libro de la vida. Nunca le plació por su voluntad, como dicen Efesios. O sea, ese nunca estuvo. Y ¿a poco nosotros vamos a llegar con Dios y decir, oye, ¿por qué? No. Nada, no tenemos armas para eso. Al contrario, lo único que nos queda a nosotros por todo esto, por todos estos sellos distintivos de que nos ha revestido Dios, es decirle gracias. Caído de rodillas. Doblar las rodillas y ponernos a llorar a Y sus no, pies. no poder Además de levantarla. que somos indignos de ponernos a llorar en sus pies, pero lo hacemos porque ¿de qué otra forma podríamos expresar en nuestra No podemos gratitud? levantar la mirada a ver el manto. No podríamos ni siquiera verlo. Claro. Sin embargo, nos ha dignificado para estar así como estamos usted y yo, jefe. Así, como estamos sentados. Él sentado aquí con nosotros, hablando con nosotros del tema que queramos. Nos ha dignificado a ese nivel. No porque nosotros hayamos subido a ese nivel, sino porque Él decidió bajar a nuestro nivel. Se hizo hombre, se hizo carne, murió una muerte muy lastimosa y dolorosa por nosotros. Y nos dignifica. Ujú. Y nos hace todos estos que hemos estado hablando tantos días ya, de los sellos distintivos, lo que nos hace únicos. Yo espero que ya con estas cosas, todos los que nos escuchan
tengan un alcance de la dimensión que implica la distinción que Dios ha tenido para con nosotros de manera completamente inmerecida. Solo porque Él lo quiso, dice ahí en Efesios. Estos sellos distintivos del creyente lo hacen único. Si no ha quedado claro que este estatus único del creyente, pues no hay otra forma. Sí, porque hemos hablado de pura gracia. Pura gracia. Esta es la gracia, pura gracia. Bueno, mis amados, pues yo creo que pasamos a leer todas sus muy estimadas, muy queridas observaciones, saludos, preguntas. Nos saludan nuestros siguientes hermanos. Marlen Rodríguez, Marlene, José Villarreal, Paloma Frau, Andrés Sánchez Amperio, Calixto Otazú, María Beatriz Campini, Marta López, Daniel Bonilla, José Juan Porras Narváez, dice, excelente tema. Zu Mechita Álvarez, esperamos que esté pronunciando bien, hermana, es THU, tú o Zu, no sé. Pero cuánto gusto en que esté con nosotros. ¿de dónde nos escriben? Nada más nos pone una manita así. Ah, Mino Rodríguez Cortés desde Costa Rica, José Juan Porras Nevares, que nos hace una pregunta. Dice así, dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, una pregunta, amados maestros, esta palabra exanastasin, que es un sustantivo femenino, exanastasin, dice, ¿se refiere a una resurrección especial? Esta palabra la tenemos nosotros en Filipenses 3:11, que dice de la siguiente manera. Dice, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. La palabra muy común es anástasis, para hablar de ser levantado, de ser resucitado. Exanástasis simplemente añade no hace de ella una palabra única con algún distintivo muy, muy especial. Simplemente el prefijo ex añade, por así decir, vitalidad. énfasis. Énfasis a la palabra. a la palabra. Anástasis. Pero si nosotros checamos lo que Pablo dice sobre la resurrección, generalmente no hay distingos en Pablo con respecto a una resurrección mejor que otra con respecto a los creyentes. Espero que esto ayude. Nuestro hermano José Salvador Espina, que dice, los amo en el eterno amor de Cristo, hermano, y está usted muy bien correspondido por nosotros. Nos cita un pasaje de Gálatas que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según Gálatas 3:26, ¿no? la promesa. Y esto es, hermanos, fíjense ustedes, en Gálatas 3:24 dice Pablo que la simiente de Abraham es Cristo. Dice, no es que hable de simientes en plural, sino de una, y esta simiente es Cristo. Y todos los que por la fe estamos unidos a Cristo Jesús. En automático. En automático, y formamos parte de esta simiente especial de Abraham, que es la verdadera. Abraham tuvo una simiente física, pero tuvo una simiente espiritual también. Y esta es realmente la que nos hace verdaderamente judíos, porque no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente, el que tiene su corazón circuncidado. Internamente
el que, el que, el que cree en el Mesías es el judío verdadero. Y nosotros, hermanos, como Abraham, hemos creído en el Mesías. Y bueno, esto nos hace, según el Espíritu Santo de Dios, no solamente hijos de Dios, sino nos alinea con esta simiente especial espiritual de Abraham. Es decir, que todos nosotros judíos o todos nosotros gentiles no somos judíos, pero somos israelitas. Dios habla del nuevo Israel o del Israel de Dios. Del espiritual. Así es que es en este sentido que los gentiles y la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, puede llamarse el Israel de Dios, porque somos descendencia espiritual de Abraham. Esto es lo que nos hace verdadero Israel, Claro. junto con nuestros amados hermanos judíos, creyentes. Bueno, Paloma Frau nos dice, Juan 17, 24. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Pero, ¿cuál es la pregunta? Más bien es un versículo que la hermana nos comparte. Que Sí. siente ella que está en armonía con lo que Sí. hemos conocido. Claro. Diciendo, y muchas gracias, hermano, Gracias. por Y esta... tiene un doble aspecto. Ese texto es muy interesante, tiene un doble aspecto. Tiene todo el aspecto del estado intermedio, como se suele llamar en teología. Este estado en el que ya muero y dónde voy a estar. Y ahí dice dónde. Y también tiene el escatológico, el futuro, después de la resurrección, ¿dónde vamos a estar? Ahí lo dice el texto. Tiene esta doble vertiente. ¿Ya? Lo volvemos a leer para que sepamos dónde vamos a estar. Y Tanto dónde- en el estado intermedio, Tanto que en digo, el estado desde la intermedio. muerte hasta la resurrección, como después. ¿Ya? Dice, Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Ujú. Nuestra hermana Beatriz Scampini dice, unos eran criaturas y nosotros hijos. Ujú. También. Así es, Muy bien, hermano. bien dicho. Todos fuimos criaturas, seres creados por Dios. Así es. Calixto Otazú desde Perú nos dice, un aporte, hermanos, en Romanos 8:15 dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en Gálatas 4:5-7, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Ni qué decir. Precioso versículo, hermanos. Bueno, más bien sí hay mucho que decir, pero no ahorita. Nuestro hermano Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Jorge Galicia, y dijo Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tenga misericordia. Esto es Romanos capítulo 9, 15, 16. Así No, es, es un hermano. super texto, ¿verdad? Así es, Que refuerza pues lo que hemos dicho. claro. Bueno, pues, hermanos, podemos conversar entre todos nosotros un momento más por si hay algún hermano o hermana que quiera añadir algo a esto que hemos venido diciendo. Gracias por estos pensamientos suyos que son muy valiosos y estos versículos que vienen a completar. Y que nos hacen saber que hay alguien del otro lado con quien estamos hablando, hermano. Amén. Nos anima, pues. Hay alguien del otro lado que es miembro de la familia de Dios. Sí, está en un estatus igual que el nuestro, ¿verdad? Y con el que compartimos estas cosas y que sabemos que las escuchan, pues también es así que nos mandan un mensaje breve, largo a veces. Alguien del otro lado que es iglesia. Comparten con nosotros textos maravillosos, ese texto de Romanos que leí, el de Gálatas. Y hasta decimos, pues ni qué decir contra eso, está perfectamente bien dicho. Eso pues nos llena
Y hablo en nombre de los tres, nos llena de enorme gusto y satisfacción, hermanos, que participamos de una misma naturaleza ahora nueva, ¿verdad? Ustedes y nosotros. Alguien del otro lado que comparte nuestra hermandad. Sí, con quien podemos hablar de estos temas, porque aunque ustedes no nos crean, no se pueden hablar con todo el mundo, ¿verdad? Es difícil a veces decirlo a otros. Nosotros porque es una parte de la jerga que tenemos, de que platicamos mucho. Pero no sé ustedes qué les pase, que comenten estos temas con otros, a lo mejor hay renuencia, ¿verdad? Y no lo sabemos, ¿no? Creen que están más que sabidos cuando en realidad muchas veces no es así. Ujú. Y nos hace falta calar hondo en los temas. No sé si saludé a nuestro hermano Jorge Hernández de Tabasco. Sí. 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 Bueno, pues Si no hay alguna pregunta más. si no hay alguna pregunta o comentario, si algo queda en su estudio esta semana que nos quisieran compartir, hermanos, recuerden ustedes que en el siguiente programa ustedes pueden poner estas notas y ciertamente les vamos a dar lectura. Saludos a Dice nuestro hermano María Jesús Lozada. Beatriz Escampini todos los miércoles. Quizá yo dije todos los martes. No sé, todos los miércoles. Ah, ok, muy bien. No me fijé. Y yo. Todos los Pero miércoles. miren, la hermana, quiere decir que alguien por lo menos está atento a las tonterías que decimos. Muy, Sí, mucho. muy al pendiente. Muy al Sí. pendiente. Gracias, Gracias, hermana. Gracias. Bendiciones, sí. Qué bueno que nos corrigen. Y saludos a nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre tan dispuesto y pronto para poder ayudarnos a facilitar esta transmisión. Un abrazo, hermano, Dios lo bendiga. Bueno, Pues pues yo no hermanos, tengo el gusto pues, de conocerlo, pero pues ya será algún día. Sí, ¿verdad? Que venga para acá, ¿no? que venga aquí un día. Lo invitamos a comer, Lo invitamos o a almorzar, o a comer. desayunar, hermano, para Todo lo que que quiera, hermano. tengamos el gran gusto de tenerlo por acá. Pues sí. Ujú. Amados, ustedes dicen. No. Si no tienen más comentarios los hermanos, pues nos despedimos. Dice nuestro hermano José Juan Porras Nevares, exactamente el profesor de griego Daniel Hernández enseña exactamente lo mismo con mucha profundidad como ustedes, hermanos. Qué bueno que hay otros tantos hermanos que Sí. estamos enseñando lo mismo, Que comparten esta que visión. comparten estas cosas y que no estamos solos diciendo, hablando simplemente del corazón o de lo que Expertos en viene, griego. sino que estamos hablando conforme a la Escritura. Sí, exactamente. Amén. Hermanos, pues nos despedimos de ustedes con todo cariño. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Querétaro, México. Bendiciones, hermanos. Dios los cuida mucho. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias por estar aquí compartiendo estos momentos con nosotros. Buenas noches. Órale, te lo dieron ya. Háblemelo, ¿eh? Que le dieron a todos ellos.